pasa cuando el mercado te golpea tan fuerte que casi te destruye? ¿Qué pasa si la vida también lo hace casi que al mismo tiempo? Bueno, friend, en este video te cuento cuando casi muero 2 veces. Una por una muy mala inversión y la otra literalmente casi muero. Pero gracias a eso, friend, descubrí un secreto que ha cambiado mi vida y mi vida como inversor para siempre. Eso es lo que hablo en la edición de la revista BTC Tecno, donde en esta edición soy la portada. Así que, friend, espero que este video te inspire porque está basado en mi historia real y que he sabido capitalizar a lo largo del tiempo esas situaciones tan extremas. Estoy seguro que vas a aprender bastante, así que prepara cafecito y espero que disfrutes esta historia de mi vida y que espero que la puedas capitalizar también. Hola, my friend, ¿cómo estás? Si es primera vez que me conoces, mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como @DaniPérezTrader, donde siempre estoy buscando las oportunidades de inversión que veo para mí. Las comparto aquí en este canal de YouTube para que sí la puedas analizar, disfrutar, aprovechar y después puedas compararlos con tus propios análisis y puedas tomar decisiones de inversión mucho más informadas, mucho más inteligentes. Si quieres aprender los análisis que publico en este canal, me puedes escribir a mi correo hola@DaniPérezTrader.com y con mucho gusto te enseñamos a hacerlos, porque la idea es que cualquier persona puede formar su propio portafolio de inversión y además así muy llevado hacia tu perfil de inversor, digamos, de una manera profesional, empezando poco a poco, sin necesidad de poner en riesgo a tu familia, sin necesidad, digamos, de renunciar a tu trabajo, de renunciar a tu fuente de ingreso principal, sino la idea es hacerlo paralelo, como si estuvieras empezando un negocio que poco a poco va dando frutos. Así que si quieres escribirme, mi correo hola@DaniPérezTrader.com. Bueno, friend, antes de empezar el artículo, quiero que veas este video que estuvo muy interesante y que de alguna manera se presentó en Panamá, donde se dio este lanzamiento de esta revista que fue en la Panamá Blockchain Week. Así que disfrútalo y después empezamos con el artículo. La inspiración nace cuando decidimos romper esquemas, cuando vemos posibilidades donde otros ven límites. Cada historia de éxito es una chispa de esa determinación. Como las páginas de una revista que capturan ideas y acciones que transforman, estas historias nos motivan a seguir, a conectar con nuestra esencia y destacar con autenticidad. Mostrar estas historias me conecta con mi propósito más profundo, no solo desde los mercados financieros, sino de desafíos personales que me han hecho crecer. Porque es que he aprendido que el conocimiento es poder. Pero compartirlo es lo que verdaderamente me inspira. Porque si nuestras historias encienden, aunque sea una sola llama, todo habrá valido la pena. Soy Dani Pérez y soy la portada de BTC Tecno Magazine, edición Inspiring. Friend, primero que nada quiero agradecerles al equipo de BTC Tecno Magazine, que digamos es una revista que ya tiene 4 ediciones y de las cuales en las 4 he sido escritor. Y en esta última, que la edición es Inspirar, bueno, espero que esta historia de mi vida les inspire y donde ahora soy la portada. Si lo ves aquí, Dani Pérez, las 2 veces que casi muero y como eso me hizo mejor inversor. Dentro de la página web btctecno.io/magazine puedes irte a la revista y bueno, una revista que está bien hechecita, la verdad tiene cosas bien interesantes y bueno, aquí ves el índice de la revista si quieres ver artículos interesantes, el editorial. Y bueno, soy la página central de esta revista en este caso. Y bueno, podemos proceder a leer este artículo. Y quisiera comentarte un poco esta historia de mi vida que definitivamente cambió mi forma desde todo punto de vista de pensar, desde el punto de vista de actuar y sobre todo me hizo mejor inversor. Y aquí está el eje central del artículo. Si hay algo que la vida me ha enseñado es que todo es capitalizable. Es decir, que pienses que cualquier situación, buena, mala, regular, como tú la categorices, siempre te puede aportar mucho valor. Y por eso quiero leértelo, pero no lo vamos a leer en la revista edición digital, que también está en la edición física. De hecho, por ahí lo estás viendo. La revista fue publicada o lanzada en todo lo que tiene que ver con el Panamá Blockchain Week. Fue lanzada en Panamá.
Ahí de hecho te estoy dejando unas imágenes. Y bueno, quisiera narrarte el artículo y irte dando tips en cada cosa que voy comentando y voy leyendo ahí, pero sobre todo espero que esta historia de vida real a ti te ayude a, de alguna manera, también inspirarte a tomar mejores decisiones. Pero bueno, este es el artículo, las 2 veces que casi muero y cómo eso me hizo mejor inversor. Si hay algo en la vida que me ha enseñado es que todo es capitalizable. Cada error, cada crisis, cada triunfo, cada situación inesperada puede transformarse en una oportunidad. Pero hay una condición. Todo depende de una sola cosa, una decisión. Esta es mi historia, no solo de cómo comencé en el mundo de las inversiones, sino cómo casi un día casi muero y me dio una lección de vida que, friend, no te imaginas. Así que la primera parte del artículo es crecer en crisis. Me crié en crisis. Nací en Venezuela en el año 79, en un país marcado por crisis económica constante. De hecho, ese fue el inicio de la crisis. Esos años fueron el inicio de la crisis, del declive en Venezuela. Y desde muy joven entendí que depender de un solo ingreso no es opción. Si quería estabilidad, tenía que crearla. A los 17 años trabajé en lo que fuera. Vendí aspiradoras, puerta a puerta. Pinté casas, pinté estacionamientos, cobré a morosos bancarios. Es decir, un banco me pagaba comisiones por recuperación de cartera. Lo más curioso, que probablemente a la mayoría de las personas que yo llamaba, que eran morosas, que contactaba, probablemente estaban en una mejor posición económica que yo. Pero, friend, yo creo que el que quiere trabajar siempre de alguna forma busca la opción. Lo cierto es que no tenía un plan claro, pero sí una decisión. Debía encontrar la manera de asegurar mi futuro financiero. Yo estudié en un colegio que se llama el Colegio San Ignacio de Loyola en Caracas. En ese colegio es un colegio de estatus medio alto, más alto que medio. Y bueno, yo recuerdo que mis padres me metieron en ese colegio solo con el fin de decir, a nosotros nos interesa que quedes contacto. Así que hicieron mucho sacrificio para yo estudiar en ese colegio. Tampoco era un colegio muy costoso en ese momento, no sé cómo sea ahora, pero para mí los contactos fueron lo más importantes. ¿Y por qué? Porque yo veía a los padres y a mis amigos, sobre todo los que habían surgido de abajo, y las enseñanzas que ellos me daban, yo las conservo hasta el día de hoy. Y creo que eso para mí ha sido de las cosas que más me han marcado. Vamos a seguir. La educación fue mi puerta de entrada y sigue siéndolo. Conseguí una semibeca universitaria en la Universidad Católica Andrés Bello, en conjunto con mi primer trabajo formal en una multinacional como Cemex, donde rápidamente escalé posiciones. ¿Cómo conseguí el trabajo? Friend, aproveché la pasantía o el ser becario que te daba la universidad. Yo lo hice mucho antes de cuando debía hacerse, porque quería empezar a trabajar, lo hice en los primeros años de carrera. Y bueno, busqué hacerlo en un periodo de vacaciones y bueno, yo le mandaba currículos a Cemex y le mandaba currículos y no le llegaban. Estoy hablándote del año 2000, o sea, te estoy hablando de un montón de años atrás. Y no le llegaban los correos porque la bandeja estaba full. Y yo recuerdo haber llamado al de recursos humanos que se encargaba de eso. Lo llamé por teléfono buscándolo en las páginas amarillas. Imagínate, hace un montón de tiempo. Y me logré contactar para que vean, el que quiera besar, busque la boca. Y le dije, me acuerdo que hablé con Pedro Salas, yo no sé si se acordará de eso. Y le dije, Pedro, tienes la bandeja de correo llena, siempre me rebotan los correos. Y Pedro me dijo, oye, no me había dado cuenta de eso, gracias Dani, mándame tu currículum directamente a mí. Y ese fue el comienzo de la historia mía en Cemex. Entonces, mientras fui avanzando en mi carrera, el entorno económico en Venezuela se deteriorara y tomé la decisión más difícil hasta ese momento, emigrar. Bueno, Venezuela en ese momento estaba bien complicado. Entonces renuncié a Cemex para emigrar. Emigré a España en 2004 con apenas 23 años. Recién graduado dejé mi país y emigré a Madrid. Trabajé en una empresa inicialmente en Deloitte, que probablemente muchos de ustedes la conozcan, una de las Big Four de las empresas de auditoría. Audité el sector bancario y el mercado de capitales, donde tuve mi primer contacto con la bolsa de valores y en este caso la de Madrid. Fue increíble. Estuve en el trading floor y vi el mercado en acción. Te estoy hablando de hace más de 20 años atrás. Fue un momento revelador. Se sembró una semilla en mí que tardaría algunos años en germinar. Interesante. Segunda parte del artículo. La crisis de 2008. Unos años después, luego de estar muy estable en España, recibí un nuevo llamado a salir de esa frase tan famosa, la zona de confort. Si es que eso se puede llamar zona de confort. Cemex me ofrece un trabajo de alto nivel nuevamente en Latinoamérica, pero algo que me inquietaba, mi estabilidad dependía
completamente de mi trabajo. Viajaba en esos momentos por muchísimos países, que trabajaba como gerente de planeación financiera estratégica de Cemex Américas, desde Alaska hasta la Patagonia. Imagínate todo lo que viajaba. Tenía buenos ingresos, pero mi tiempo no era mío. Yo estoy seguro que esa frase te suena, ¿verdad? Tu tiempo no es tuyo. Y bueno, fue ahí cuando recordé mi pasión por la bolsa de valores. Yo soy financiero de profesión y a mí, yo recuerdo desde pequeño que cuando veía películas de la bolsa, para mí era una fascinación. Yo recuerdo estando trabajando en Cemex antes de pensar que iba a renunciar en Cemex por allá por el año 2012. Yo tenía siempre mi segundo monitor de mi oficina, siempre tenía la bolsa de valores y yo recuerdo que llegaban ejecutivos, gerentes, compañeros a hablarme sobre la bolsa, a pedirme, digamos, visión sobre inversión en la bolsa y yo los ayudaba muchísimo. Y miren lo que terminó siendo. Es increíble. Como ese discurso de Steve Jobs que dice connecting the dots, como conecta los puntos de tu vida y te darás cuenta. Bueno, tal cual. Bueno, entonces empecé a entender que la clave para mi futuro financiero era combinar los ingresos activos, es decir, los que dependían de mi tiempo, y los ingresos pasivos, que son los que se generan sin que yo tenga que trabajar constantemente en ellos. Es decir, intercambias riesgo por beneficio sin necesidad de invertir tiempo. La inversión en la bolsa de valores me permitiría crear un sistema que trabajara para mí y era muy afín a mi carrera y a mi profesión. Mi primera inversión en la bolsa de valores de los Estados Unidos fue en marzo del año 2008, justo antes de la crisis financiera. Mientras muchos huían del mercado con miedo, yo vi una gran oportunidad. Compré acciones de la banca y otros sectores cuando estaban en su punto más bajo y entendía el poder de gestionar las emociones del mercado. Obviamente se dice muy fácil, oye, yo de hecho lo he dicho muchas veces en este canal, cuando la bolsa esté bajando muy fuerte, cuando haya miedo en el mercado, es como si estuvieras entrando en una tienda que está en rebajas, en una tienda que digamos de alguna manera puedes adquirir mucho más por menos. Obviamente hay que tener bastante estómago para eso. Pero bueno, la realidad es que tuve grandes resultados de esos que por un fenómeno casi inexplicable y que pasa muchísimo, los novatos generalmente ganan en sus primeras inversiones y le pierden el respeto al mercado. Y ese es su peor error. Sin embargo, en mi caso, mi mayor prueba aún estaba por llegar. Tercera parte del artículo. Año 2010, la primera vez que casi muero como inversor. Frank, si 2008 me enseñó que la paciencia y el control de las emociones eran claves para aprovechar las oportunidades en el mercado, el 2010 me dio una lección aún más dura: la importancia de la gestión del riesgo. En ese año, con más confianza y capital para invertir, tomé una decisión basada en mi análisis fundamental. Invertí muy fuerte en una de las 5 petroleras más grandes del mundo. Claro, estaba confiando en su estructura y su dominio del mercado, lo cual lo hacía una inversión bastante segura. En teoría, pero lo que no preví fue el desastre que estaba por ocurrir. Un accidente catastrófico en el Golfo de México que generó la peor crisis ambiental de la región y provocó una caída brutal en el precio de la acción. No había puesto stop loss, no tenía una estrategia de salida, no era un buen analista técnico, no interpretaba bien las gráficas de un instrumento y al final me aferré a la esperanza de que el precio se recuperaría, lo cual pagué bastante caro. De hecho, todavía la acción no se ha recuperado al sol de hoy y han pasado montones de años. Ya vamos para 16. Esa fue la primera vez que sentí el verdadero poder de tomar una mala decisión en el mercado. Una pérdida que me golpeó financieramente. Pero en lugar, y aquí está lo importante, en lugar de rendirme, entendí que cada error es una lección disfrazada. Aprendí que no importa cuán segundo creas que es un activo, el riesgo siempre existe y debes tener un plan muy claro para enfrentarlo. Generalmente cuando abrimos un negocio, nosotros abrimos el negocio y no pensamos que ese negocio puede cerrar, que puede ser que no nos vaya bien, no pensamos en los costos de salida. Igualmente pasa en las inversiones, pero eso es un escenario muy claro que tienes que tener presente y en el caso de las inversiones es demasiado sencillo tenerlo claro. Es demasiado sencillo saber cuánto es lo máximo que uno puede perder. Por eso es que los planes y hacer todos los escenarios y una acción que vaya con cada escenario es lo que al final termina haciéndote mejor inversor y mejor gestor de riesgo. Porque mira, aquí viene una frase muy importante. Fue un golpe duro, pero necesario, porque sin él jamás habría comprendido que el mercado, como en la vida, no se trata de cuánto ganas, escucha bien lo que voy a decir, sino de cuánto proteges cuando todo va en tu contra. Definitivamente esa tragedia casi me hace morir como inversor, sin embargo, lo convertí en mi mayor
tesoro. Entendí que debía prepararme en el análisis de gráficas para poder complementar mi análisis fundamental. Me proyecté a ser uno de los mejores analistas en habla hispana y desde entonces hemos mejorado mucho. Si no hubiera pasado esa gran pérdida, lo más probable es que no estaría aquí hablando de estas palabras hoy contigo. Cuarta parte del artículo. Ya llevamos una primera muerte casi, o una primera casi muerte como inversor. Ahora vamos a la segunda. Año 2018. El día que verdaderamente casi muero y cómo cambió todo. En una noche de agosto en Medellín tenía fiebre y gripe y decidí probar uno de los sobres que se disuelven en agua caliente. Algo que nunca hago. Y bueno, no sabía que ese simple gesto me pondría al borde de la muerte. Ese medicamento contenía clofeniramina, un compuesto que desencadena en mi cuerpo una taquicardia supraventricular y sobre todo severa. En cuestión de minutos, mi frecuencia cardíaca que estás viendo en pantalla en este momento se disparó. Parecía un gráfico errático, un gráfico en bolsa completamente errático, como un mercado completamente en pánico. Para los que son médicos y están viendo la lectura en ese momento del electrocardiograma, pues seguramente estás viendo un milagro aquí. Bueno, Frank, cuando la ambulancia llegó a mi apartamento, el médico se sorprendió al ver mi estado. Y eso que era un médico con muchísima experiencia, que estaba a punto de jubilarse. Me llevó de una vez a urgencia en la clínica, donde las enfermeras al verme me dijeron lo común de esa situación por ese medicamento. Y por horas intentaron estabilizarme. Estuve varios días en terapia intensiva, conectado a monitores y siempre mucha incertidumbre. Finalmente los médicos descubrieron que tenía problemas cardíacos congénitos, necesitaba una cirugía llamada ablación, donde un catéter debía llegar desde la ingle hasta mi corazón para cauterizar la zona afectada. Fue una operación completamente despierto, me inyectaron y me dormieron de la cintura hacia abajo. Y el ruido de la operación en mi cabeza, un montón de médicos, enfermeras, todos hablando y todo eso llenaba mis pensamientos y producía un ruido tal cual como uno está en el mercado. Al terminar la cirugía, el médico me dijo, Dani, ya puedes hacer lo que quieras, incluso correr maratones. En ese momento entendí algo fundamental. Había recibido una segunda oportunidad y dependía de mí qué hacer con ella. Quinta parte del artículo. ¿Cómo transformé esta experiencia en un activo muy valioso? Al igual que las inversiones, en la vida hay momentos donde una decisión lo cambia todo. Ese día decidí cambiar. Comencé a analizar cada área de mi vida, mi salud, mis hábitos, mi forma de manejar el tiempo y el estrés. Cada ajuste que hice tuvo un impacto directo en mi rendimiento como inversor. Y aquí te voy a dejar mis principales aprendizajes y lo que apliqué a mis inversiones. Primero, control del riesgo. Así como en la vida, en el mercado debes protegerte. No se trata de evitar el riesgo, sino de saber gestionarlo. Los resultados son una consecuencia. El negocio lo debo medir basado en indicadores de gestión que aumenten mis probabilidades de éxito. Manejo de emociones. La calma y el enfoque son esenciales tanto en una crisis de salud como en una caída del mercado. Evaluación constante. Al igual que un inversionista revisa su portafolio, ahora reviso mi salud, mi alimentación, mi actividad física y mi bienestar emocional. El resultado, después de ajustar mi estilo de vida, mis resultados en las inversiones mejoraron significativamente. Yo no lo creo todavía. Mi curva exponencial probablemente antes de ese evento las ganancias iban así. Pero después de esos cambios, fue impresionante cómo la inclinación de la pendiente de mis ganancias aumentó considerablemente. Increíble, yo todavía no lo creo. Mi curva de rendimiento empezó a subir con una pendiente impresionante. Eso nunca lo vi venir hasta que lo viví. Todo es capitalizable en la vida y las inversiones. Cuando te digo que todo es capitalizable, lo digo con conocimiento de causa. Una crisis puede hundirte o impulsarte, pero la diferencia está en la decisión que tomes. Mis consejos para inversionistas y para la vida. Aprende a ver la crisis como oportunidades. Los momentos difíciles son los que te hacen evolucionar. Controla tus emociones. El pánico nunca es buen consejero en los mercados ni en la vida. Invierte en ti mismo, porque además eso te va a durar hasta el último día en que estés en este terreno. En educación, en salud y en bienestar son tus mejores activos que te durarán hasta el último día en este plano frame. Diseña un sistema de ingresos pasivos. No puedes depender de solo tu tiempo y de tu esfuerzo. La clave está en una decisión.
Puedes elegir quedarte con el miedo o usarlo como impulso. Tú decides. Conclusión. El futuro se construye hoy. Cada vez son más claras las grandes oportunidades en la bolsa de valores. Esta alta volatilidad que tendremos en los próximos 4 años nos asegura poder surfear olas de gran tamaño con una tecnología siendo el bastión de las inversiones. Lo que viene es brutal, pero la mayor oportunidad siempre será la capacidad de tomar decisiones e inversiones informadas. A mí siempre me preguntan, Dani, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y siempre voy a responder, la de mañana. Eso significa que siempre trato de buscar estar en constante evolución. Los 2 días que casi muero cambiaron mi vida, pero también reforzaron la idea clave. Cada crisis es una encrucijada y tú decides si se detiene o te impulsa. Si algo puedo decirte después de todo este camino honesto es que no esperes el momento perfecto. Empieza hoy. Todo lo que hagas con conciencia y estrategia te acercará más a tu meta. Así que, friend, nos leemos en la próxima edición. Abrazo grande y buena inversión. Este fue el artículo que escribí. Resume un poco mis comienzos en la parte de inversiones, el cómo llegué al mundo de las inversiones, sobre todo de manera profesional. Habla de momentos que marcaron mi vida, pero sobre todo cómo los capitalicé simplemente teniendo una decisión. Yo pienso que a todos nos pasan diferentes cosas y al final todos las vemos de diferentes maneras, por cultura, por generación, por muchísimas razones. Pero al final tú decides si eso te aporta o no. Todo es cómo gestionas esto aquí para que definitivamente te marquen aquí y tengas un cambio que sea inspirador para el resto de la gente. Cuando eso suceda, yo creo que definitivamente vas a tener una vida mucho más longeva porque probablemente estés haciendo algo que te gusta y algo que todo el mundo quiera imitarte. Si tienes historias así, me gustaría conocerlas allá abajo en los comentarios en la comunidad porque creo que te aportan mucho valor. Y no dejes de visitar este interesantísimo página donde claramente vas a ver artículos realmente importantes. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo video.